trabaja en el tema de educación ambiental y estilos de vida saludable. Esa es su presentación y es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También está con nosotros Cristian Bravo Araya, consultor Educación para el Desarrollo Sostenible de la OREAL UNESCO, y también Óscar Mercado Muñoz, que es presidente de la Red Campus Sustentable y director del programa UTEM Sustentable. Esta instancia de encuentro, de conversación, de diálogo y de colaboración está marcada dentro de la semana por la educación sustentable que está realizando la Red Campus Sustentable, así que es muy importante para nosotros tener estos invitados, este espacio de conversación, y también vamos a tener un espacio para hacer preguntas, así que los invitamos también en esa instancia, ¿verdad?, a consultar, a comentar lo que vamos a conocer hoy día. Entonces, vamos a comenzar con nuestra invitada Gloria Ordóñez. Bienvenida, Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Ella está conectada desde Panamá, si es que no me equivoco, ¿cierto?, hoy día, y está compartiendo con nosotros, ¿verdad?, esta instancia, y espero que sea muy importante y también dé un espacio para que se siga trabajando en el tema. Así que bienvenida, Gloria, te damos el espacio para tu presentación. Muchas gracias, Nélida, por esta invitación. Déjenme comprobar que ya están viendo mi pantalla y así comienzo. Ahora sí. Genial, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Como Nélida ya me presentó, mi nombre es Gloria Ordóñez, estoy trabajando en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Soy especialista en educación ambiental y estilos de vida sostenible, y el día de hoy me gustaría en este espacio compartirles un poco acerca del contexto ambiental que tenemos en América Latina y el Caribe, la relevancia que va hacia esto, los estilos de vida sostenible y la educación ambiental, cómo puede aportar. Asimismo, me gustaría comentarles un poco del trabajo que hacemos desde el PENUMA a través de la Alianza Global de Educación y Jóvenes, y un poco la última publicación que realizamos, que es el pequeño libro de Empujones Verdes, enfocado para universidades, estudiantes y comunidad universitaria. Nosotros desde el PENUMA somos la Agencia de Naciones Unidas Líderes para la Protección del Medio Ambiente. Trabajamos con distintos gobiernos y distintos actores relevantes para poder, tener las tendencias climáticas actuales, las mediciones correspondientes, y generar las diferentes capacidades para que los gobiernos puedan asumir los distintos retos para atender la crisis climática. En este sentido, nosotros cada año contamos con una temática pertinente de ambiente. Este año es la hora de la naturaleza, porque nuestra sociedad, y bueno, lo hemos visto mucho más presente ahora que nunca, que la naturaleza está en crisis. Tenemos una crisis climática. De acuerdo al último informe de la IPBES, alrededor de 1 millón de especies de plantas y animales están en riesgo de extinción, y esto es en gran parte por responsabilidades de las actividades humanas. El Caribe y América Latina ya han perdido alrededor del 30% de su biodiversidad. Tenemos degradación de ecosistemas, hay una transformación permanente de hábitats, y de acuerdo al Panel Internacional de Recursos, el 90% de la extracción de recursos, la extracción de recursos genera que el 90% de la biodiversidad esté perdida, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir que nuestro consumo y nuestra producción de alguna manera está afectando la vida en el planeta Tierra. Y eso lo vemos en distintas características, ¿no? Cuando nosotros vemos la calidad del suelo que tenemos, vemos que el 26% de la tierra está siendo utilizada para pastoreo de ganado. O vemos que el 33% de las tierras de cultivo se usan para la alimentación del ganado. Entonces, sí hay un cambio profundo en el suelo, que es una amenaza constante a la biodiversidad y a los hábitats de distintas especies. También vemos una sobreexplotación en la caza, en la tala, en la pesca, y eso amenaza las diferentes viviendas de distintos animales y especies silvestres.
El cambio climático no solamente afecta a las personas, también 1 de cada 6 especies está en riesgo de extinción. Y asimismo vemos las diferentes maneras de contaminación que tiene el ser humano. Si nos ponemos a pensar en el mar, vemos que más de los 5 millones más de 5.000 millones de microplásticos que están flotando en el océano. Y esto podemos darle muchas causas. Nosotros desde el PENUMA trabajamos en consumo y producción sostenible y hemos podido trabajar mucho en cambio en cuanto a cómo los seres humanos tenemos la manera en la que producimos y en la que consumimos, ¿verdad? Entonces tenemos estas ciertas aspiraciones, tenemos unos sueños que han sido creados, pero nos vemos empalmados en la realidad. Entonces, si nos fijamos en el lado izquierdo de la pantalla, podemos ver que tenemos estos ideales como de una casa grande, una piscina gigante o tener cada uno su propio carro, cuando a la derecha vemos la realidad de nuestras regiones. América Latina es considerada la región más desigual del planeta, en la que el 30% de las personas con mayor, el 10% de las personas con mayor ingreso en América Latina acaparan más del 30% de la riqueza. Entonces, no solamente estamos viendo países desiguales, sino una desigualdad entre distintos países. Y asimismo vemos que todos estos sueños que nosotros pensamos que podemos adquirir o que podemos contar, nos presentan una serie de retos de manera de cara a la sociedad que vivimos hoy en día. Bogotá, de acuerdo a un estudio de tráfico global, Bogotá, las personas que viven allá perdían alrededor de 272 horas en tráfico al año. Entonces, también afecta nuestra calidad de vida este tipo de sueños que tenemos como ideales, ¿no? ¿Y qué pasa? Mientras tanto, los jóvenes a lo largo del mundo, de acuerdo a la última estrategia de juventud que sacó el secretario general Jóvenes 2030, muestra que esta es una de las generaciones de jóvenes más numerosas de la historia. Hay alrededor de 1.800 millones de jóvenes entre los 10 a los 24 años, los cuales viven el 90% en países en vías de desarrollo. Entonces, esta es una generación bastante numerosa, una de las más numerosas de la historia, y que también tienen la característica de ser posiblemente una de las generaciones más conectadas, las cuales las hace entender un poco mejor los problemas que enfrentamos, no solamente como región, sino como planeta. Asimismo, vemos que estos jóvenes presentan distintas vulnerabilidades, especialmente las mujeres jóvenes, jóvenes afrodescendientes, jóvenes que tienen diferentes vulnerabilidades y problemas. Sin embargo, se ve que hay un constante grito hacia cambiar la situación en la que nos encontramos. Entonces vemos una imagen como la de la derecha, ¿no? El 20 de septiembre del año pasado fue la huelga climática global que reunió alrededor de 4 millones de personas alrededor del mundo. Estamos hablando de una de las principales huelgas climáticas a nivel mundial. Entonces, sí tenemos, si bien tenemos este grupo de jóvenes más conectados, más conscientes, tenemos un breve impulso de que esta es una generación que está buscando un cambio o una acción. Desde el PENUMA nosotros trabajamos con lo que son los estilos de vida sostenible y ahí trabajamos en 5 diferentes ámbitos. Nosotros denominamos los dominios de los estilos de vida sostenible, que se basan en la alimentación, vivienda, movilidad, compra y ocio. Estos son las 5 áreas en que el ser humano se desenvuelve y se desarrolla, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Cómo vivimos? ¿De dónde utilizamos? ¿Qué tipo de transporte escogemos? ¿Cuáles son los deseos de compras a los que nos enfocamos? Y también cómo pasamos nuestro tiempo libre, porque necesariamente las acciones de diversión o esparcimiento están asociadas al lujo o al derroche. Entonces nosotros trabajamos muy enfocados a eso, teniendo en consideración de que los estilos de vida sostenible no son una elección individual, no son una elección propia, están embarcados dentro de una serie de infraestructura
y políticas y normativas e incluso comportamientos sociales. Nosotros creemos que debe haber un cambio, ¿verdad? Una transformación de aquellos sueños creados ya sea por el marketing y por distintas estrategias, a vivir nuestros propios sueños, ¿no? De una casa más grande a una casa más inteligente o más sostenible, de vivir de aquello de lo desechable a algo de mayor calidad y durabilidad, de pasar de buscar de unas definiciones de éxito valoradas por extraños a aquellas definiciones basadas en el valor de nuestra familia, de nuestra comunidad, el cariño que se tiene hacia ellos y que ellos nos dan a nosotros, y también de esta carrera o competencia hacia un destino final de éxito, cuando en realidad tenemos una mayor necesidad de disfrutar y valorar el tiempo, ¿no? Obviamente uno dice, wow, claro, sí, quiero pasar de este lado al otro, pero existen muchas maneras y muchas estructuras y sistemas que previenen o que no permiten este cambio. Y unos mensajes claves, ¿no? Que ya les he ido relatando alrededor de estas diapositivas, que es que no existe un estilo de vida universal. Algo que es sostenible en América Latina no necesariamente va a ser sostenible en París. Entonces, los estilos de vida son distintos dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Y algo muy importante es que evolucionan con el tiempo. Hace 50 años, el modo de vida era muy distinto al que tenemos ahora. Y claramente, como somos seres humanos sociales y bueno, tenemos ciertas condiciones y normas sociales y el entorno que condicionan a cómo vivimos, cómo compramos y qué aspiraciones tenemos. Entonces, tenemos distintas características y una red que condicionan nuestro comportamiento. Y en esta serie de reflexiones, nosotros decimos que la gente generalmente no cuenta con opciones sostenibles, accesibles y atractivas, sino cuentan con una visión predeterminada. Y asimismo, cuando los consumidores van a comprar, tienen una serie de ideas previas para poder tomar una decisión correcta. No están pensando necesariamente en cuál es lo más sostenible o qué le hace mejor al planeta, ¿no? Ellos tienen distintas maneras en las que eligen y toman decisiones. Y esto lo podemos ver muy de la mano con cómo esta degradación de cómo consumimos y cómo producimos genera y degrada el ambiente. Y hay una estrecha relación, especialmente ahora en esta época de pandemia, hemos podido ver la estrecha relación entre la salud humana y la degradación ambiental. El PNUMA sacó un informe sobre las pandemias y sobre cómo las enfermedades zoonóticas son producidas generalmente por enfermedades infecciosas. Entonces, el COVID es considerado una enfermedad zoonótica que se ha transmitido desde los animales silvestres hacia los humanos. Y esto es por la degradación de los hábitats y de que cada vez estamos adentrándonos más a estos espacios de vida silvestre. Entonces, cuando nosotros pensamos en acciones por la naturaleza, también pensamos que eso significa un menor riesgo a las pandemias. ¿Cómo podemos contribuir, no? La educación ambiental acá tiene un rol fundamental porque viene a ser este enlace para restablecer el vínculo que tenemos entre los seres humanos y la naturaleza, este vínculo que hemos roto en algún momento, porque no siempre el ser humano, incorrectamente a veces se piensa que el ser humano es el virus o el ser humano es el que está incorrecto, y no es así. Muchas sociedades han vivido y continúan muchas viviendo de la naturaleza y sin una relación degradadora. Asimismo, la educación ambiental puede brindar este análisis crítico. Y este lo digo a partir del reto que las comunidades tienen. Y este análisis crítico tiene que partir de las mismas comunidades y ser un análisis crítico local. Se deben aportar visiones de futuros, porque obviamente todas este tipo de situación que tenemos de crisis climática que estamos viviendo, tienden a ser desesperanzadoras. Y ahí el reto de la educación ambiental es brindar una visión positiva y una visión esperanzadora y visión de futuro. Hay una anécdota que siempre me gusta contar, que es cuando estábamos en un evento, una persona nos preguntaba qué pensábamos que a las personas migrantes
las motivaba a dejar su país, a dejar a su familia e irse con la mochila o simplemente con lo que tenían puesto. Y toda la gente respondía, pues miseria, pobreza, y ellos decían, no, de hecho no es cierto, porque pobreza la tuvieron ellos, la tuvieron sus padres, vivieron con pobreza durante toda su vida. Y es en realidad la falta de esperanza, la falta de visión a futuro. Cuando no tenemos una visión de futuro, simplemente ya no se puede sostener el espacio en el que estamos viviendo. Entonces, eso es algo que podemos aportar. Asimismo, integrar valores. Como ya les iba diciendo, tenemos unos valores sociales de éxito que están completamente desligados con lo que se necesita en un planeta de recursos finitos. Entonces, valores como la solidaridad, la empatía, el trabajo en comunidad deben ser rescatados. Y la educación ambiental, aparte de brindar y mostrar aquellos procesos como el ciclo del agua, los procesos biológicos, que sí debe mostrarlos y debe enseñarlos, tiene que aportar estos valores distintos para nuestras comunidades y sociedades, si es que queremos comunidades y sociedades más justas y sostenibles. Y también aportar a fomentar este tipo de estilos de vida sostenibles para generar un cambio de estos patrones insostenibles de consumo. Y una frase muy bonita que dice el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, es: para proteger a la humanidad debemos proteger a la naturaleza. Nosotros acá vemos a los jóvenes como una oportunidad para repensar estos modelos de producción y también estos modelos de consumo. Actualmente hay 200 millones de estudiantes matriculados en educación superior. Obviamente por la pandemia han habido muchas complicaciones y seguramente ahora nuestro colega Cristian nos podrá explicar un poco más de cuál ha sido el impacto que ha tenido la educación en la educación formal. Pero nosotros lo vemos desde este rol, desde el poder de consumidor de la generación Z, es de aproximadamente 100.000 millones. Y este es un costo, si lo comparamos con algunos costos, como el costo anual del cumplimiento del SDG 6.1 y el 6.2, que es un suministro de agua, saneamiento e higiene para viviendas, que es de 114.000 millones, es un costo bastante elevado. Entonces, si nosotros podemos aportar a que distintos estudiantes que estén en instituciones de educación superior puedan tener un estilo de vida mucho más sostenible, estaríamos aportando hacia un cambio de comportamiento que podría generar estas sociedades sostenibles. Nosotros trabajamos con la Alianza Global de Educación y Jóvenes. El PENUMA la renombró desde el 2019, antes se llamaba GUPES, y en inglés es YEA. Y esta es una alianza de redes de educación superior y de jóvenes, que trabaja para brindar la agenda de la sostenibilidad dentro de la educación superior. Ya sea en distintas maneras, en el campus, en el cambio de comportamiento de sus estudiantes, o simplemente en la infraestructura correspondiente a las universidades, con el fin de que las instituciones de educación superior cuenten con un rol distinto como agentes de cambio. En este sentido, se trabaja en 3 áreas principales. Una es la de universidades sostenibles, es esta de apoyar a las instituciones de educación superior para integrar esta sostenibilidad ambiental, transformar los campus, los currículos y también las instituciones y la comunidad universitaria. Ahí estamos desarrollando un trabajo a través del marco o normativa global para campus sustentable. Entonces, esta es como una normativa de cómo más o menos se ve una universidad sostenible, qué características tiene y obviamente que sea relevante para las distintas universidades alrededor del mundo. Asimismo, se trabaja en incidencia. Se busca, como les decía, se busca elevar este rol de las instituciones de educación superior como agentes de cambio a nivel político. Se ha realizado la Carta Climática Global, que varias universidades en la región las han firmado con el compromiso de trabajar hacia la sostenibilidad climática desde su propia institución. Y finalmente trabajamos también en el cambio de comportamiento. ¿Cómo se puede influir o proponer
poner o brindar las condiciones óptimas para que las personas y los universitarios y las personas que trabajan dentro de los campus universitarios puedan tener estilos de vida más sostenibles y vivir vidas más acordes a la capacidad del planeta. Entonces se ha trabajado en el pequeño libro de Empujones Verdes, junto con Grit Arendal y con Behaviors Insight Team, para brindar a las universidades 40 formas en las que ellas pueden brindar o cambiar el comportamiento hacia unos más sostenibles. ¿Y esto cómo se lo trabaja? Se trabaja a través de los empujones, o la palabra en inglés que es el nudge, que se puede decir como un pequeño impulso positivo para este cambio de comportamiento y para influir de manera positiva en las decisiones ¿Cómo se logra? Nosotros podríamos pensar, ¿cómo funciona esto? Y esto es algo que ya lo vivimos día a día. Nosotros cada vez que vamos a un banco, si nos damos cuenta, nosotros contamos con estas tiras para ir en la fila, ¿verdad? Entonces nosotros ya inmediatamente sabemos que si estamos en un banco y vemos esas líneas, nos damos cuenta de que para entrar a la caja tenemos que hacer una fila y respetarla. Asimismo, cuando vemos las cebras o las líneas para cruzar la calle, sabemos que por ahí pasa el peatón. Entonces son estas ligeras modificaciones, no grandes, sino pequeñas, en la infraestructura que activan un cierto comportamiento en las personas. Asimismo lo vemos con las opciones predeterminadas. Cuando se solía viajar en avión, cuando uno llegaba al avión, tenía una comida asignada a sí mismo. Y si uno no lo pedía 72 horas antes, 72 horas antes, si tenías una dieta especial, predeterminadamente te asignaban una con carne. Entonces, si eras una persona vegetariana o tenías una dieta restrictiva, tenías que pedirla anteriormente. Entonces, esas opciones predeterminadas también nos pueden aportar o nos apoyan hacia un cierto comportamiento para las personas. O en elecciones sobresalientes, ¿no? Cuando vemos en los buffets, si es un restaurante que quiere tener o quiere promover dietas saludables, vemos que las ensaladas, vemos que las legumbres y comida saludable están adelante, cuando las grasas, lácteos y alimentos más pesados están en la parte de atrás. Cosa de que las personas puedan ver lo que está enfrente e instintivamente las recogen. Y finalmente la influencia social, ¿no? Ya les he explicado que somos seres sociales, entonces, y que tenemos ciertos comportamientos, ¿no? Y que tenemos en nuestra mente eventos o sucesos que están predeterminados, como ya sabemos que en diciembre ya viene Navidad, es una época para estar en la familia, y toda esta idea que colectivamente se ha ido forjando. Entonces, este tipo de empujones que tenemos de distintas características pueden ser adoptados por las universidades de manera de transformarlas. ¿Y por qué es importante? Porque ya hemos visto que si bien hay gente mucho más consciente, la información no necesariamente lleva a la acción. Se deben presentar las características oportunas para que este comportamiento funcione. Y es una forma de fomentar los hábitos más sostenibles. Es cambiar las elecciones y aprovechar la influencia social. Eso es lo que muestra este libro, diferentes opciones y también muestra diferentes ejemplos que las universidades están realizando. Ahí también un breve ejemplo de cuando vemos algo en distintos contextos, es decir, si nosotros leemos de manera horizontal, podemos leer A, B, C, pero si leemos de manera vertical, podemos leer 12, 13, 14. El contexto hace mucho de nosotros. La publicación nos explica de manera muy fácil cómo podemos hacer estos cambios, ¿no? Hacer las actividades simples, atractivas, sociales y a tiempo. Y les voy a mostrar una opción antes de terminarla, y es esta de las opciones predeterminadas más sostenibles. Si nosotros en nuestra cafetería podríamos implementar de manera predeterminada que 2 de las 3 opciones del menú del día tengan proteína vegetal,
y que se muestren de manera atractiva, estaríamos apoyando a fomentar un cambio de comportamiento en los estudiantes porque les estamos brindando esta opción de manera predeterminada. ¿Y por qué funciona? Porque generalmente cuando una opción es predeterminada la vemos como una opción segura o como una recomendación implícita. Y la eficacia, porque se ha mostrado en diferentes lugares que cuando se da una opción predeterminada es más difícil que la cambien porque ya la tienen indirectamente inscrita, ¿no? La publicación está en este enlace, también la pueden encontrar como el pequeño libro de empujones verdes, fue lanzada hace unos 3 días. Y bueno, simplemente quería darles las gracias por este espacio y disculpen si me he pasado del tiempo. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante la propuesta. Hay una conexión, como tú señalas, ¿verdad? Hay un desafío hacia las instituciones de educación superior para justamente comenzar, ¿no? Las que ya han comenzado, las que van en avance, pero para nosotros es también un desafío interesante la propuesta que tú nos compartes, así que esperamos que nuestra audiencia hoy día pueda hacer algunas preguntas y algunos comentarios en relación a lo que tú acabas de presentar. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestro segundo invitado, Cristian Bravo de Araya, que es consultor de la educación para el desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Te damos la bienvenida, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, ya porque ya pasamos mediodía acá en Chile. Y bueno, esperamos que también puedas compartir tus ideas y luego también nuestra audiencia pueda hacer preguntas y comentarios respecto a lo que tú nos vas a presentar hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nelia. Voy a compartirles una breve presentación. ¿Se ve, no? Perfecto. Bueno, mi nombre es Cristian Bravo, trabajo en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO. Quisiera partir mi presentación conversando un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Principalmente, la presentación la voy a enfocar en cómo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas de alguna manera abordan los desafíos que estamos conversando hoy, ¿no? Que finalmente es cómo transitamos hacia la sostenibilidad, transformando nuestra sociedad y, como bien indicaba mi colega Gloria, las diferentes maneras en que consumimos, trabajamos, nos educamos y nos relacionamos entre nosotros y nosotras también. Bueno, hemos conocido todos, ¿cierto?, de diferentes espacios, los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, por lo general los vemos siempre así, empaquetados, y los consideramos por lo general una especie de check, ¿no? Como una especie de diferentes metas y objetivos que de alguna manera garantizarían el desarrollo sostenible de aquí a 2030. Sin embargo, se parece mucho más a esto, ¿no? Finalmente hay una serie de interrelación entre los diferentes objetivos que de alguna manera van generando esta base para lograr el desarrollo sostenible de aquí a 2030. Al igual que los derechos humanos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible son indivisibles e interdependientes. Con respecto a eso mismo, por ejemplo, en el caso de la educación es un facilitador de los ODS. ¿En qué sentido? La educación como derecho nodal permite de alguna manera manejar el contenido también y la información necesaria para tomar decisiones para reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. En general, la educación para el desarrollo sostenible es una de las principales metodologías, ¿cierto?, o estrategias que ocupa UNESCO en este caso, para empoderar a las personas de todos los géneros y orígenes, dotándonos de conocimientos, competencias, valores y actitudes, para tomar decisiones fundamentadas y medidas responsables. Esto es un poco lo que comentaba Gloria también, ¿no? Que finalmente no basta solo con tener conocimientos en nuestros currículos o en la formación general sobre qué es la sustentabilidad o cómo llegamos a ella, sino que más bien tiene que haber un cambio de valores y actitudinal para lograr promover eso y que se permanezca en el tiempo, ¿no? La EDS, como comentamos acá, es un proceso de aprendizaje permanente y es integral en la educación de calidad, porque como les decía, modifica no solamente las dimensiones cognitivas, sino que también las sociales, emocionales y conductuales. Con respecto a eso, para darles un poco de marco, en 2015 se hizo la declaración de Incheon, que fue una reunión que se hizo en Corea, en que diferentes agencias de Naciones Unidas generaron un marco de acción previo, en el marco del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que continúan los Objetivos del Milenio, ¿no? Y definieron qué es lo importante avanzar en temáticas de educación.
¿cierto? Entonces, con respecto a eso aparece la importancia de los ODS4 y cómo deben marcarse en un contexto más amplio para lograr un desarrollo sostenible diferente al desarrollo actual que tenemos hoy día, que ha degradado el medio ambiente. Entonces, los diferentes países que participaron acá, de hecho, de Latinoamérica, por ejemplo, participaron de acá Perú, Brasil, entre diferentes países también, se comprometieron a garantizar que todas las personas adquieran una base sólida de conocimiento, se desarrolle un pensamiento crítico, creativo, diferentes habilidades y estímulos para la curiosidad y la resiliencia, que es algo bastante importante en nuestra región, ¿no? No hay que olvidar que las particularidades y diversidad que tiene nuestra región, como América Latina y el Caribe, más allá de territorios y culturas, también hace que el cambio climático y la degradación del medio ambiente nos impacte de manera diferente a cada uno de los diferentes países que componemos la región, ¿cierto? En ese sentido también, uno de los compromisos más importantes es incluir un mayor acceso en condiciones de igualdad a la enseñanza y la formación técnica y profesional de calidad, que incluye la educación superior, por supuesto, y la investigación. Y con un foco en la calidad precisamente para lograr transformar y fortalecer la tecnología y la innovación. En este caso en particular, una de las metas más importantes, digamos, que se consideran dentro de la Agenda 2030 en el objetivo número 4 de educación, es la meta 4.7, que precisamente es la meta de educación para el desarrollo sostenible. Acá está el texto, en términos generales, ¿cierto? Lo que se refiere es a garantizar que todas las personas adquieran los conocimientos mínimos para promover el desarrollo sostenible mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida sostenible que comentaba Gloria también hace un momento, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, promoción de cultura de la paz y no violencia, ciudadanía mundial, entre otros. Acá el tema más importante que me gustaría dejar instalado es que el desarrollo sostenible no es solamente, digamos, promover una educación ambiental y que de alguna manera evite la degradación del medio ambiente, sino que también es promover todo este marco de respeto entre las diferentes personas que componemos la sociedad para que juntos encontremos nuevas soluciones y a partir de marcos colaborativos podamos desarrollar nuevas estrategias para lograr el desarrollo sostenible. En el marco local, en 2017 también se desarrolló una reunión de ministros de educación en la región, en 2017, que es la Declaración de Buenos Aires, ¿cierto?, en que se hace una bajada un poco más técnica, considerando el contexto de la región, ¿no?, de cómo aplicamos la Agenda 2030, finalmente cómo nos hacemos cargo de la meta 4.7 de educación. A partir de eso, los principales desafíos y compromisos que establecieron los países tenían que ver con velar con la formación docente para empoderarlos y calificarlos para dar esta educación holística, también garantizar la educación de calidad que nos permita llevar vidas saludables, plenas y tomar decisiones en conocimiento para decisiones innovadoras para el desarrollo sostenible, y además destacar el rol fundamental de la educación y la formación en derechos humanos para lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible desde 2015 en adelante. En ese sentido se definieron 5 prioridades básicas con respecto a la educación, que son formular políticas y programas específicos en pro de la sustentabilidad, elaborar y difundir buenas prácticas de academias, gobiernos, sociedad civil, incluso de personas, fomentar programas participativos, crear sistemas de evaluación más eficaces y promover un enfoque interdisciplinario y, por qué no, también transdisciplinario. En ese sentido, UNESCO, como Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y las Ciencias, tiene un instituto especializado en la educación superior, que es el IESAL. El IESAL fue creado en el año 97 a partir de una convención establecida en el 74, que es el único instituto especializado del Sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la educación superior en un grupo de Estados miembros, que en este caso es la región de Latinoamérica y el Caribe. Con respecto a eso, el IESAL, particularmente este año, en 2020, ha publicado este primer informe, que es lo que les comparto en esta publicación, que es un análisis o marco preliminar de la contribución de la educación superior a los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de un marco analítico que busca en el fondo cómo podemos hacer dialogar la Agenda 2030, que es lo que les presenté anteriormente, con la misión y la visión que tienen las instituciones de educación superior en toda su diversidad, ¿no? Entonces, este estudio nace principalmente porque ya se ha dado, digamos, en este tiempo de análisis de implementación de los ODS, y hay una preocupación creciente en el mundo sobre el ritmo lento con el que se ha avanzado el cumplimiento de las metas. Y en ese sentido, las instituciones de educación superior tienen un rol preponderante en abordar la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? El estudio detectó uno de los problemas principales que tienen las instituciones de educación superior, que es que tienen que hacer cada vez más cosas con menos. ¿En qué sentido?
En el fondo le estamos restringiendo a partir de este marco a las instituciones de educación superior la manera en la que tienen que actuar y cómo proveer la educación, y a partir de eso generar un marco más sostenible que sea un catalizador para la sociedad y también para el modelo económico, que marque una progresiva marcha hacia el cumplimiento de los ODS. Este primer informe entonces ofrece este primer marco analítico para comprender cómo este compromiso de las instituciones de educación superior puede ir tomando forma. Entonces, como les comentaba, este primer informe es toda una bajada, posteriormente les puedo compartir el enlace al estudio, que está bien interesante, un estudio que es breve, tiene aproximadamente 20 páginas, así que es bastante abordable para poder, si es que tienen interés en esta temática. Y a partir de esto, como les comentaba, se entiende cierto nivel de la creación de conocimiento e influencia en la sociedad, que las instituciones de educación superior ocupan un lugar privilegiado, a partir del protagonismo que tienen en la creación y difusión del conocimiento, en la investigación, en la formación de las personas y en la promoción también de la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social. A partir de eso, este informe reconoce que hay 4 puntos o 4 ámbitos que de alguna manera permiten que la universidad pueda progresivamente influir en la sociedad para promover un desarrollo sostenible. Estas son gobernanza y políticas de gestión institucional, formación, investigación y liderazgo social y extensión universitaria. Con respecto a la gobernanza y las políticas de gestión institucional, se refiere principalmente a implementar los principios de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la gestión y gobierno de las instituciones de educación superior en todos sus aspectos: empleo, finanzas, servicios universitarios, instalaciones, etc. En el fondo es considerar un enfoque integral de la institución y considera el desarrollo sostenible bajo todas las miradas que les he presentado anteriormente y que ha comentado también mi colega Gloria en su presentación anterior. Con respecto a formación, el foco debe estar principalmente en dotar tanto al estudiantado como a los docentes del conocimiento, las habilidades y la motivación para comprender y abordar los objetivos de desarrollo sostenible a partir de esta dinámica de la educación de desarrollo sostenible, proporcionando diferentes experiencias académicas, una educación accesible e inclusiva para todos, y fomentar el desarrollo de las capacidades empoderando y movilizando a la juventud. Con respecto a la investigación, lo importante acá es generar un conocimiento base, pruebas científicas, soluciones, tecnologías, guías e innovaciones que respalden y apoyen la implementación de las ODS y que de alguna manera también van a impactar y se van a reflejar en el compromiso que tenga la universidad a través del liderazgo y la extensión universitaria en el abordaje de los ODS y la relación con las diferentes instituciones, ya sea de la sociedad civil, el Estado, ¿cierto?, o la ciudadanía. Con respecto a eso, el estudio también recomienda ciertos ámbitos de acción o de transformación en cada uno de estos 4 ámbitos de la universidad. Con respecto, por ejemplo, a la gobernanza y la gestión, los planes estratégicos parecen ser por lo general la entrada más usada por las instituciones de educación superior para integrar la sustentabilidad a nivel transversal, ¿cierto? Pero también hay diferentes acciones que son inversiones en el tiempo, ya sea tanto financieras como culturales y sociales, que permiten que los y las estudiantes de la educación superior vayan adoptando estilos de vida sostenibles y de alguna manera vayan transformando también sus entornos y comunidades. Esto está muy relacionado con lo que decía Gloria, ¿cierto?, con respecto a las opciones en los menús, por ejemplo, etc. Tiene que ver con eso, cómo transformamos nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si los estudiantes ven que la universidad invierte en sistemas de gestión de residuos, en recirculación del agua, por ejemplo, etc., van a empezar a cuestionarse y entender también que es algo que pueden aplicar en su vida diaria y que además pueden promover, investigar o formarse más para conocer cómo poder hacer esto a nivel mucho más amplio. Eso incluye campañas de sensibilización que pueden ser desde charlas como este evento, por ejemplo, u otros por definir, y inversión en impacto de ejemplaridad. ¿A qué me refiero con esto? Por supuesto que implementar sustentabilidad en las universidades implica una inversión mayor, tanto de gestión como financiera también y social en las universidades, porque en el fondo es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo de cómo estamos educando, cómo nos percibimos a nosotros como instituciones de educación superior y qué queremos impactar en la sociedad a partir de lo que estamos haciendo nosotros, formando a las personas del futuro. Con respecto al liderazgo y extensión, que se relaciona un poco con el impacto de esto, ¿cierto? La idea sería institucionalizar las alianzas con los agentes interesados, crear oficinas especializadas y fortalecer el impacto en las políticas públicas, además de promover todas las plataformas y procesos incumbentes, tanto políticos como de otro tipo, que de alguna manera apunten o guíen la agenda hacia un desarrollo sostenible. Y esto se hace generando una demostración de este compromiso con impactos efectivos, ya sea a través de cualquiera de estos ámbitos de acción que pueden tener las instituciones de educación superior. Con respecto a la formación, la idea principal siempre es incorporar al currículum cierto específico de formación general, conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan un desarrollo sostenible.
pero también hay que considerar cómo capacitamos a los docentes y equipos formativos de manera participativa y progresiva, para que también vayan integrando en la manera en que articulan sus cátedras, en la manera también en que articulan los planes de estudios, inclusive las mallas de formación general, este foco de manera transversal. Ahí también el Instituto recomienda las cátedras UNESCO como aliados para de alguna manera aprovechar la experiencia sistematizada a nivel internacional e irla aplicando, ya sea en las actividades de formación, ¿cierto? O de difusión de otras actividades de formación específicas. Con respecto a la investigación, acá el desafío es encontrar oportunidades para la investigación, que se entienda que los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser un motor de innovación, que de alguna manera puede institucionalizarse y generar una cooperación inter y transinstitucional. Esto es bien interesante porque por lo general, y es el tema que pasa en temáticas como la ciencia y la sostenibilidad, cuesta implementarlas a nivel de instituciones de educación superior precisamente porque están bastante separadas las áreas humanistas de las científicas, ¿cierto? Y las artísticas, y a partir de eso hay oportunidades que de pronto quedan invisibilizadas en estos ámbitos encapsulados que podrían impactar de manera mucho más potente la gestión universitaria si es que se pensaran de manera transversalizada y transdisciplinaria también. Entonces, una universidad sostenible va a requerir de estos individuos, ¿cierto?, que se comporten de manera sostenible, que se autorregulen y sean responsables. En el fondo, es generar una conciencia que permita que estas personas tomen decisiones en base a la información que manejan y la formación que tienen y lo que ven también en las instituciones de educación superior, para que estos comportamientos deseables lo sean por cada una de las personas que participan y por lo tanto sean alentados a nivel social y a nivel global, no solo a escala institucional, sino que también a escala barrial, ciudadana, nacional y finalmente global, ¿cierto? Con respecto a lo anterior, por ejemplo, el Observatorio de Sustentabilidad de Instituciones de Educación Superior, en sus cuentas 2019, en que participaron 331 instituciones de educación superior, nos muestra que con respecto a estos ámbitos que hemos comentado, es precisamente la investigación la que tiene, el menor avance en este último tiempo con respecto a la inclusión de sostenibilidad, ¿cierto? Esto pasa por lo general porque las investigaciones como se están haciendo hoy, en el fondo en creación de conocimiento, no tienen por lo general integradas en sus evaluaciones o planificaciones previas criterios de sostenibilidad que de alguna manera lo involucren con los objetivos de desarrollo sostenible o con la agenda para erradicar ya sea la pobreza, la degradación del medio ambiente o el cambio de modelo socioeconómico. A partir de eso, por ejemplo, me gustaría compartirles esta iniciativa que es del Centro de Beijing para la Inteligencia Artificial, que lo que hace finalmente es generar un servicio abierto, no solamente a las universidades, sino que también a diferentes centros de estudio y comunidades, ¿cierto?, que permita presentar sus proyectos de sostenibilidad y a partir de una evaluación de una inteligencia artificial, encontrar cuáles son los puntos comunes que hay a nivel global en la agenda con la que se está enfrentando la investigación y la formación en desarrollo sostenible. Como pueden ver en esta imagen, esta imagen está tomada el día de ayer, cambia constantemente todos los días y por supuesto a cada minuto. Entonces, si se dan cuenta, los temas que más salen, por ejemplo, abajo está coronavirus, está también el tema de infancia, cambio climático, educación. En el fondo, esta matriz de alguna manera muestra cuáles son los principales temas que empiezan a aparecer y cuáles son los principales impactos que tienen en los objetivos de desarrollo sostenible. Porque la investigación que se saca, lo que tiene de interesante es que va disgregando en el fondo cuáles pueden ser los potenciales impactos positivos y negativos que tenga la investigación y formación en temáticas relacionadas al desarrollo sostenible con respecto a la Agenda 2030. Entonces, este podría ser un ejemplo, por ejemplo, que puede motivar, de alguna manera mostrar también que se pueden generar redes transdisciplinarias, en este caso desde la tecnología y la investigación, para encontrar lugares comunes que nos permitan avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Con respecto a eso mismo, UNESCO, a partir de la herencia que tenemos desde la década de Educación para el Desarrollo Sostenible y el Global Action Program, ha establecido un nuevo marco de acción para consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que es la hoja de ruta de educación para el desarrollo sostenible a 2030. Este documento todavía no ha sido lanzado en la región ni tampoco a nivel internacional, se va a hacer durante el mes de noviembre en adelante, y lo que busca principalmente es continuar con los 5 ejes prioritarios de acción que tenía el Global Action Program para promover el desarrollo sostenible generando alianzas no solamente entre los estados, sino también entre la academia, sociedad civil, ¿cierto? Y grupos de jóvenes activistas, por ejemplo, entre otros. Los principales focos, las 5 áreas prioritarias de acción son avanzar en las políticas públicas para integrar la educación para el desarrollo sostenible de manera global en los diferentes contextos,
Modificar los entornos de aprendizaje, que es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Es cómo abordamos de manera institucionalizada el desarrollo sostenible para que no solamente sea un conocimiento, sino que también sea una lógica de valores y de actitudes en pro del desarrollo sostenible. Modificar también la capacidad, la formación de los educadores, educadoras y docentes para poder entregar no solamente habilidades cognitivas, sino que también socioemocionales y valóricas. Empoderar a la juventud, que finalmente también es lo que ha estado haciendo Naciones Unidas a través de sus diferentes programas, como el que nos comentaba Gloria hace un momento también, porque finalmente no es tanto esta lógica que se ha escuchado también muchas veces, que es que los jóvenes tienen que actuar porque finalmente son quienes reciben los impactos del desarrollo, sino que como estamos en un momento que todavía no es de no retorno, estamos en un momento en que si bien hay impactos bastante importantes en el medio ambiente, aún podemos modificar nuestra manera de consumo, la manera en que también vivimos y nos relacionamos entre nosotros y con el medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible, ¿cierto? Como bien se indicaba antes, hay culturas que han vivido miles de años en nuestro país, en nuestro mundo, digamos, y han podido sostenerse en el tiempo y no han tenido el mismo impacto que ha tenido, por ejemplo, el modelo económico que llevamos en los últimos 2 siglos desde la Revolución Industrial. Entonces, es algo que se puede modificar y abordar. Y finalmente, a partir de lo mismo, empoderar a las comunidades en sus diferentes estados de intervención, ¿cierto?, para lograr un desarrollo integral. Y a partir de esos 5 ejes de trabajo, ¿cierto?, hay otros 5 ejes de acción que lo que buscan precisamente es integrar eso a nivel nacional y de alguna manera promover una red internacional global en esta temática que aborde cada una de estas temáticas, ¿cierto? Entonces, con respecto a avanzar en la política, se van a promover iniciativas intersectoriales de partes interesadas a nivel nacional que lo que buscan es promover que cada país presente una especie de plan nacional que involucre procesos participativos, diversidad cultural, ¿cierto? Instituciones de educación superior, Estado, etcétera, sociedad civil, por ejemplo, comunidades, para promover un solo foco que tenga un programa de desarrollo sostenible, que es el que finalmente UNESCO a través de Naciones Unidas va a acompañar en su implementación en la red. Con respecto también, por ejemplo, a los espacios de formación, también la idea es generar una red o un repositorio de buenas prácticas que vaya mostrando cómo se hace esto. En el fondo, cómo hay universidades, en este caso, que han implementado la gestión de desarrollo sostenible en su gestión institucional, en sus edificios, en la manera en que proveen, por ejemplo, la alimentación a sus estudiantes, etc. Así también cómo vamos a evaluar y monitorear el avance de la formación de los y las docentes, ¿cierto? Cómo vamos a sensibilizar a esta juventud para desarrollar actitudes en pro de estilos de vida sostenible y el desarrollo sostenible también, y generar redes con comunidades, porque finalmente son ellos, las iniciativas de base, las que implementan de alguna manera y fortalecen las iniciativas que van a promover el desarrollo sostenible a futuro. Un poco para terminar, me gustaría compartir con ustedes a nivel de inspiración una de las entradas que tiene uno de los informes que hizo el Comité de Educación y Comunicaciones del Instituto Internacional de Conservación, que dice: imaginémonos un mundo donde los responsables de tomar decisiones tuvieran en cuenta todos los elementos, incluidos los vínculos que existen entre las acciones y los problemas locales, regionales y mundiales. Imaginémonos un mundo donde las empresas y los gobiernos tomasen decisiones de un modo holístico, teniendo en cuenta los beneficios y efectos sobre las comunidades y el entorno. Imaginémonos un mundo donde las personas y las comunidades se les capaciten para abordar los problemas claves en lugar de centrarnos solo en los síntomas. En el fondo, esa es la invitación que queremos hacer ahora en lo que queda de esta última década, antes de la Agenda de Desarrollo 2030, para poder lograr el desarrollo sostenible a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, creo que hay muchos elementos que son de verdad para nosotros, como decía también anteriormente con Gloria, ¿cierto? Un llamado de atención, una invitación también a que efectivamente podamos nosotros colaborar, ¿no?, con todas estas iniciativas y también desde nuestra perspectiva, ¿verdad?, desde las instituciones de educación superior como académicos y académicas, como también personas, partes de la, que digamos, juegan un rol importante en la gestión de nuestras instituciones de educación superior, puedan también sensibilizarse y, como decías tú, bueno, tomar decisiones claras y drásticas también en algún momento para poder avanzar. Así que muchas gracias y esperamos también de parte de nuestra audiencia comentarios y preguntas para Cristian.
Y bueno, nuestro tercer invitado, ¿no? es también parte y miembro activo de nuestra red Campus Sustentable, nuestro presidente Oscar Mercado, y también es el director ¿verdad? Del programa de la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, don Oscar Mercado, que nos acompaña y que también nos lidera. Así es que, Oscar, te damos el espacio, pero también agradecer la participación de ustedes, agradecer la participación de Oscar y de todas las personas que esta semana, la verdad que ha sido muy activa, muy enriquecedora, y se han rescatado también en esta instancia muchos espacios, ¿verdad? Que no están solamente en la universidad, nosotros queremos ser un referente, estamos en estos momentos invitando a muchas personas a participar y así ha sido, ¿verdad? Un espacio importante, y también a nuestros organizadores de toda esta semana que ha sido muy, muy interesante, ¿verdad? Y muy motivante. Así que, Oscar, bienvenido y esperamos, ¿verdad? Escuchamos tu presentación. Vale. Hola a todos, muy buenas tardes aquí en Chile. Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias a Gloria y a Cristian por acompañarnos en esta oportunidad. Muy interesantes sus presentaciones. Lo que bajó Cristian en términos de educación es lo que nosotros pretendemos como red. Y algo de eso vamos a tocar en esta presentación que vamos a hacer ahora. ¿Se está viendo la presentación, Nelly? Sí. Bueno, Perfecto. vale. El webinar era Caminos hacia la Sustentabilidad, y obviamente teniendo mucho que decir en educación para la sustentabilidad universitaria, mis predecesores me han abierto el camino con mucha facilidad, así que muchas gracias a ambos. Yo creo que lo primero es preguntarse qué es sustentabilidad. ¿Ya? Y esa es una pregunta interesante. No hay una definición universalmente aceptada o concordada por mucha gente sobre qué es sustentabilidad. Y aquí voy a poner en el tapete dos. Una es la definición que hicimos en la red Campus Sustentable, después de mucha discusión, y dice que es una construcción colectiva mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida prosperen en el planeta. Es muy bonita la definición sin duda, y nos costó mucho tiempo llegar a ella, revisamos muchas. Sin embargo, yo creo que le falta algo más concreto, ¿cierto? Y en la universidad, un grupo de profesores que trabajamos en el proyecto Academy, con profesores europeos, españoles, nos dimos a la tarea de definir sustentabilidad para ese proyecto Academy de formación. Y ahí lo definimos de una forma un poco más amplia. Hablamos de un nuevo paradigma al que la humanidad debe transitar, o sea, es futuro. La sustentabilidad no es ahora, es el futuro, mediante una construcción colectiva y sistemática en el tiempo y en el espacio, que abarque a todos, que transforme las relaciones de carácter dogmático y desigual entre los integrantes del sistema planetario, permitiendo un mundo social y económicamente justo, ecológicamente sano, para garantizar una vida pacífica y próspera. ¿Ya? Aquí hay elementos comunes. La construcción colectiva sin duda es indispensable si queremos construir sustentabilidad en algún instante. Se hace entre todos, tenemos que estar todos participando. Y el objetivo, si usted ve cualquier tipo de definición de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de sustentabilidad, apunta siempre a un mundo social y económicamente justo y ecológicamente sano, con palabras más, palabras menos, pero apuntamos como ese objetivo, y obviamente el garantizar la vida pacífica y próspera. Al final de este camino está el ser humano y su bienestar, ¿ya? El bienestar de todos. Y la verdad es que estamos muy lejos de eso. Tenemos miles de crisis de sustentabilidad. Nos ahogan, digo yo, las crisis de sustentabilidad. Hambre, lo digo en cada charla que doy, 29.500 personas aproximadamente mueren cada día a consecuencia del hambre. Eso es de una inhumanidad salvaje. ¿Cómo nuestros pares mueren a consecuencia del hambre? 29.500 personas. De la pobreza campea en nuestro mundo, y también ahora más después del COVID, crisis de salud, miles de niños mueren de enfermedades que son curables en los países pobres. De educación, 70 y algo millones de jóvenes no van a la escuela.
¿cierto? El tema de la desigualdad. La desigualdad yo creo que está en el origen de todas estas crisis. La desigualdad que tenemos a nivel mundial y en cada uno de nuestros países contribuye sin lugar a dudas al hambre, a la pobreza, a la mala salud, a la mala educación, etc. El cambio climático, que ya lo tenemos aquí, ¿cierto? La gente ya está cada día más consciente de que efectivamente el clima está cambiando. La contaminación del ecosistema, los mares, la pérdida de biodiversidad, ya habló Gloria del tamaño de esta pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo. ¿Ya? Y si queremos ver los caminos, obviamente debemos preguntarnos por las causas para diseñar el camino. O sea, ¿qué causa toda esta crisis de sustentabilidad que estamos nombrando aquí, que son de distintos caracteres? ¿Qué las causa? Vamos a ir a lo que yo creo son las causas más importantes. Uno es la población mundial creciente. Hoy día somos algo de 7.800 millones de personas y cada día crecen 230.000 personas la población mundial. O sea, en 4 días tenemos 1 millón más de personas sobre la Tierra, y estos 7.800 millones de personas hay que alimentarlas y generan residuos, lo cual contribuye de mala forma a la sustentabilidad. Por otro lado, tenemos modos de producción insustentables. Esto es súper grave. En general, la producción, el negocio, la comercialización lleva a muchos abusos de contaminación, abusos laborales, ¿cierto? Abusos sociales, y esto está guiado en el fondo por, y también un modo de consumo insustentable, que también somos culpables los consumidores, que no ejercemos nuestro voto político, que es el consumo, ¿cierto? Si yo consumo un producto que contamina, en su producción se contamina, yo estoy apoyando indirectamente esa contaminación. Cuando hablamos de modo de producción insustentable y uno analiza aquellas actividades empresariales que causan tremendo impacto sociales o ambientales o económicos, uno ve detrás de eso la codicia, la ambición y el egoísmo. Bien, póngase a pensar usted en cualquier actividad que haya tenido un impacto negativo y detrás está alguno de estos factores. Y lo peor de todo es que detrás de eso están egresados de universidades. Los egresados de universidades y de educación superior en general son quienes toman las decisiones importantes en este mundo. Los ministros, los dueños de empresas, los gerentes de empresas internacionales, los funcionarios internacionales, son todos egresados de universidad. Y esos egresados de universidades toman estas decisiones, ¿cierto? Entonces eso hay que preguntarse, ¿estamos educando correctamente en las universidades? Yo diría que no, por las cosas que habló Cristian previamente. Si estamos haciendo este tremendo esfuerzo a nivel mundial por educar para la sustentabilidad, es porque no lo estamos haciendo bien ahora. Y dentro de los modos de consumo insustentable, ahí está la falta de conciencia de los ciudadanos, ¿cierto? La comodidad, el consumo superfluo, etc. Y la falta de empatía social. O sea, a nadie le importa de dónde viene o a dónde va lo que yo consumo. Es muy poca gente. Y para atacar estas crisis, yo creo que los caminos son uno. O sea, son varios, pero al final vamos a llegar a uno. En lo productivo, regulaciones estrictas, ¿cierto? O sea, yo creo que un camino básico es que las externalidades sean internalizadas por todas las empresas. O sea, cada empresa que cause un daño en lo social o en lo ambiental no debe tomar las medidas para no causarlo. Que ellos asuman el costo y no terceros de sus acciones. ¿Ya? Pero aquello es difícil, políticamente difícil, por esta pésima simbiosis que hay entre el poder político y el económico, ¿cierto? Estamos en un mundo en el cual el poder económico tiene a su lado el poder político para que norme de acuerdo a sus intereses. Estas personas que actúan con codicia, con ambición de crecer y crecer y crecer, tienen su manera de que este poder político les sea conveniente. Aquí en Chile hemos visto años
años y años de discusiones en el cual se intenta normar algo y se para y se para y se para y uno encuentra políticos tratando de justificar lo injustificable. Pero es por esta simbiosis. O sea, nuestras diferentes campañas y otras cosas, sin lugar a duda, que regulaciones más estrictas para quienes contaminan o tienen abusos laborales es muy complejo. Un camino para el aumento de la población es educación. La educación es sin lugar a dudas el camino. En los países con mejor educación, sus tasas de fertilidad son mucho más bajas, ¿cierto? En Europa están bajo 2 hijos por mujer, en Norteamérica también, ¿cierto? En Japón también. Los países más educados y más ricos tienen, su población va decreciendo y envejeciendo, versus los países pobres, donde la educación es pésima, ¿cierto? Y tienen 5,8 hijos por mujer. En el consumo, educación, y aquí me tomo lo que dijeron previamente, en valores. Tenemos que educar en valores. Si no educamos en valores, esto no va hacia ningún lado. ¿Ya? Y yo creo que el camino final es esta famosa propuesta de la economía rosquilla, que habla Kate Raworth, ¿ya? Que yo no diría que es economía rosquilla, yo creo que es una propuesta social. Imagino que la conocen, pero se los voy a nombrar aquí. Ella define que debemos tener un espacio seguro y justo para la humanidad, y este espacio está confinado entre un techo ecológico que no podemos exceder y un fundamento social que no podemos permitir que haya deficiencias. Y ella habla que todo esto constituiría una economía regenerativa y distributiva. ¿Ya? Lean el libro, muy interesante, Economía Rosquilla. ¿Ya? Entonces, el techo ecológico tiene algunos límites: cambio climático, acidificación de los océanos, contaminación química, carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica, reducción de la capa de ozono. Estos 9 límites son los que se establecen como techo ecológico, no excedernos de eso. ¿Ya? Y por otra parte hay un fundamento social que es muy importante, que nadie quede fuera, que nadie no acceda a alimentos, salud, educación, renta y trabajo, paz y justicia, participación política, equidad social, igualdad de género, vivienda, redes, energía, que aquí no haya deficiencia. Yo creo que como propuesta así englobadora es muy, muy poderosa. Ataca los elementos más importantes de lo social y de lo ecológico. ¿Ya? Y la realidad es esta, ¿cierto? Aquí hay alguna cuantificación, hay límites que están pasados: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la conversión de tierras y la carga de nitrógeno y fósforo. Hay un par de límites que no están cuantificados, que es la contaminación atmosférica, porque no hay instrumento que lo pueda medir aún, la contaminación química. Y hay algunos que aún no mantenemos, que es la extracción de agua dulce, la acidificación de los océanos y la reducción de la capa de ozono, por la parte del techo ecológico. Y el fundamento social tiene déficit en todas sus áreas, como pueden ver, ¿cierto? La participación política muy, muy baja, hace justicia. Cuando hay estos saltos dentro del indicador es porque hay 2 indicadores que lo cuantifican. Les recomiendo que lo exploren, ¿cierto? Es un muy buen instrumento como para generar la idea de este espacio seguro y justo de que habla la autora al respecto. Bueno, ¿y cómo llegamos a construir este pacto social que nos permita habitar en este espacio seguro y justo? Y aquí concuerdo con mis predecesores, es educando para la sustentabilidad a todos y a todas, ¿cierto? Y cuando hablamos de todos y todas, hablamos de la educación formal e informal, hablamos desde el jardín infantil, desde los párvulos hasta la universidad, porque si no logramos educar a todo el mundo para esto, el tema no va a funcionar. Pero eso es una decisión política compleja, ¿cierto? Porque como dijimos antes, los políticos rinden
sus mandantes no son los ciudadanos que los eligen, son el poder económico que los dirige a ellos. Entonces, si una educación para sustentabilidad va a construir consumidores más responsables, va a dejar de lado muchos negocios contaminadores, esos negocios van a hacer lo imposible para que sus políticos mantengan el negocio. Y además es una decisión política compleja porque el horizonte es muy largo. El horizonte de tiempo en el que se podrían ver resultados exceden los 4 años en que cada uno de estos políticos está en el poder. Entonces, no va a tener dividendos de corto plazo. Y otro tema fundamental es lograr la participación activa de la ciudadanía en el entorno. Y eso, desgraciadamente, necesita compromiso cívico, lo cual se adquiere otra vez a través de la educación. Entonces, lo que necesitamos es un pacto social que nos mandate a fortalecer la educación en todo su ámbito, y sobre todo en la universidad, porque, como dije antes, las universidades son los que toman las decisiones, y las universidades estamos muy al debe respecto a eso. Nosotros tenemos un instrumento en la red Campus Sustentable que cuantifica el avance de la sustentabilidad en la institución, y de 100 puntos el promedio de las instituciones que se han medido en Chile es 31, ¿cierto? O sea, tenemos un 30% de avance en promedio en las instituciones que se han evaluado en la red Campus Sustentable. Y la red Campus Sustentable tiene las instituciones más comprometidas. Entonces, hay un tema complejo. Debemos de ir avanzando, pero hay que cambiar el pacto social. Hay que tener a la gente participando. Y eso es complejo. Pero tenemos en la red, en mi universidad y en las universidades que nos acompañan, siempre ganas para los sueños, y los dejo con este sueño. Supongamos que logramos que el 2025, en 5 años más, todas las instituciones de educación superior educamos para sustentabilidad, ¿cierto? Introducimos sustentabilidad en el currículum, en la práctica, en todo lo que habló en la gobernanza, todo lo que habló Cristian previamente. Al 2030 haríamos la primera cohorte de egresados y egresadas con visión de sustentabilidad, agentes de cambio, ¿cierto? Chicos dispuestos a cambiar el mundo, a no aceptar más abusos, a no aceptar más sobreexplotación ni contaminación, etc. Al 2040 esos chicos ya estarían tomando decisiones importantes, y además le harían la vida difícil a los viejos, ¿cierto? Porque ellos dirían, oye, vamos a hacer esto, dice el jefe, pero ¿cómo si esto atenta contra la biodiversidad o atenta contra la salud de las personas? Ya haría la vida distinta. En el 2050 tendríamos un mundo distinto, porque esos egresados serían los que toman las decisiones. O sea, en 30 años más podemos tener un mundo distinto si logramos educar al menos bien para sustentabilidad a todos los egresados de educación superior. Bueno, eso quería contarles. Ahí está mi correo si alguien me quiere escribir. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Hay que soñar, efectivamente. Tú das también compartes con nosotros una pista, ¿no? Varias pistas que son importantes de considerar y que hemos estado trabajando y permanentemente estamos conversando y reflexionando desde nuestra red. Así es que también muchas gracias por tu colaboración, ¿cierto? Por tu invitación a soñar, y esperamos, ¿verdad?, que estos sueños se puedan concretar. Estamos, como dices tú, tenemos tiempo y tenemos muchas ganas de seguir en esta instancia. Así es que, bueno, muchas gracias por compartir, y bueno, hay elementos comunes en estas 3 visiones y en estas 3 propuestas y invitaciones que nos hacen nuestros panelistas esta tarde. Así que yo no sé, Ricardo, yo no veo desde acá si hay alguna pregunta. Estaba también mirando en el Facebook. Ahí está, digamos, la audiencia mayoritaria, así que te damos la palabra por si quieres compartir las preguntas o comentarios que han dejado nuestra audiencia esta tarde. Hola, hola a todos y todas. Sí, hay varias frases de apoyo, felicitaciones por el evento. Aquí la mayoría de las preguntas no están dirigidas a alguna persona, sino que las voy a leer en genérico.
Por ejemplo, esta de Jorge Merchán de Biología de la Universidad de Magdalena, de Colombia, dice, ¿no deberíamos enfocarnos un poco más en la sostenibilidad asociada a las empresas y no tanto hacia las decisiones de las personas? Ahí hay una. ¿Se las leo ahora varias juntas o voy de una? Vamos de Yo creo una, que yo creo mejor. sí. Ya, dejo esa ahí entonces, para quien quiera responder. ¿Quién se anima? ¿Quieren voy yo y luego complementan? ¿Ya, Gloria? Dale, no, la pregunta muy interesante y muy válida. Efectivamente, se tiene que, bueno, al menos desde el PENUMA trabajamos para ambos lados. Lo que ahora les presenté es el lado que trabajamos en consumo y en consumo sostenible. Sin embargo, también trabajamos con el tema de la producción, trabajamos en todo lo de la información al consumidor, el ecoetiquetado, también en la normativa. Se trabaja muy de la mano con aquellos ministerios para la implementación de normativas que permitan y faciliten este tipo de regulaciones necesarias para que se tenga una producción sostenible. Acá les he presentado el lado del consumo sostenible, que también es una manera de trabajar hacia la sostenibilidad ambiental, especialmente desde las universidades y desde nuevos consumidores que entran en el juego, ¿no? Entonces, eso lo dejo ahí como para decirles que les mostré un lado de la cara de la moneda, también está el otro, pero evidentemente se tiene una responsabilidad muy grande de trabajar con el sector privado y, como ya les decía, de proveer las condiciones óptimas para que los estilos de vida sostenibles sean posibles, porque sin la infraestructura, sin la normativa y sin las condiciones necesarias no van a ser posibles. Sí, me gustaría continuar con lo que decía Gloria y claro, efectivamente el sector privado y sobre todo el sector que de alguna manera promueve el consumo es un sector que hay que abordar de todas maneras para lograr un desarrollo sostenible. En ese sentido, la estrategia de educación para el desarrollo sostenible tiene hartas aristas que impactan en el sistema privado. Por ejemplo, si nosotros educamos desde la primera infancia a niños, niñas y jóvenes, digamos que los sistemas que son sostenibles y van en pro del medio ambiente y de la sociedad que queremos en adelante son los que tienen ciertos modelos de producción o que logran distinguir de alguna manera cuáles son los que impactan de menor manera en el medio ambiente, ¿cierto? Son esas personas las que van a tomar las decisiones de consumir finalmente lo que esos productores o privados entregan o proveen como un producto también. Del mismo modo, también la investigación y la innovación a través de la academia, de las universidades, etcétera, también va a promover que vayan apareciendo en el tiempo diferentes maneras de enfrentar los procesos productivos que los pueden hacer más eficientes también, que tengan un impacto menor en la degradación del medio ambiente, y que de alguna manera también vayan generando, por ejemplo, círculos de economías circulares, ¿cierto? O gestiones de residuos, o con la lógica de las 3R, que hemos hablado también en otras oportunidades. Entonces yo creo que sí, es un tema importante. El tema es que es un tema que tiene que ser abordado de manera multisectorial, no solamente enfocado en el privado, sino que también en este otro consumidor o consumidora que somos finalmente todos y todas, ¿cierto? Para poder tomar decisiones que de alguna manera vayan dejando cada vez más abierto el espacio para industria y negocios sostenibles también. Sí, como acotación final, yo diría, para aportar un poco más, que lo dije en la presentación, el voto del consumidor es súper importante. Aquí la empresa no es la única culpable. También somos culpables los consumidores que elegimos esa empresa que contamina. Entonces, el tema es, no hay una diferenciación al final, son las dos partes del mismo problema. La empresa que produce contaminando y el consumidor que elige a esa empresa. Aquí hay otra pregunta que dice, si es posible lograr cambios en sustentabilidad en el mundo, teniendo en cuenta las diferentes necesidades, problemáticas diarias y que aumentan e impiden a contribuir al desarrollo sostenible. ¿Será posible vencer todas esas problemáticas? Pregunta el millón. Bueno, cuando la pregunta es buena, la respuesta es difícil. ¿Empiezas tú, Cristian, ahora quizás? ¿Sí? No hay problema, yo empiezo.
No sé muy bien si entendí la pregunta, porque finalmente, claro, tenemos una serie de problemas que están pasando a nivel global y que ahora, sobre todo en una sociedad como la que tenemos hoy, impactan de una u otra manera en lo que vivimos diariamente en las diferentes regiones y países también. Entonces yo creo que acá es importante determinar dos cosas por separado. Primero, que como hablamos antes en las presentaciones, ¿cierto? Una de las lógicas de desarrollo sostenible es la pertinencia cultural, territorial y también de desarrollo que tiene cada una de las diferentes sociedades que componen nuestro planeta. En ese sentido, si bien hay temáticas que no son transversales, ¿cierto? Que por lo general van a ser nuestras metas nuestras metas y desafíos, digamos, sí hay que encontrar de alguna manera un vínculo entre cuáles son esos espacios comunes, que de hecho es un poco también lo que UNESCO pretende abordar a través de este nuevo marco 2030, para promover que a partir de cada una de las comunidades que componen nuestro planeta, se vayan articulando estrategias que vayan promoviendo el desarrollo sostenible desde las posibilidades y contextos que tiene cada uno también. Entonces, claro, es una misión que es difícil, que tiene, por supuesto, demasiadas aristas, pero hay que entender también que es un poco difícil pensar en desarrollo sostenible como gran meta global. De hecho, pues si lo vemos ahora, y como lo comentó también Oscar en su presentación, hay países que quizás están más avanzados en lo que hoy consideramos a nivel base de desarrollo sostenible. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los pueblos originarios? Muchos de los pueblos originarios en el mundo tienen desarrollo sostenible, no están degradando el medio ambiente, tienen patrones de consumo, patrones de relación con el medio ambiente que son sostenibles y que se han mantenido a lo largo de cientos, si no miles de años. Entonces el cuestionamiento quizás es ese: ¿qué entendemos por desarrollo sostenible a nivel local y contextual? Y cómo promovemos todas las actitudes para ir logrando eso que contribuyan eventualmente a una gran meta global de desarrollo sostenible. Eso. Quizás, no, súper buena respuesta, Cristian. Quizás para aportar a eso les voy a compartir una mini slide que creo que va a poder resumirnos un poquito sobre, al menos desde el lado de la extracción de recursos y de la cantidad de recursos con los que se cuentan, qué pasa o si es posible este cambio, ¿no? O sea, de qué es posible, ya muchas instituciones y muchos... o sea, la comunidad científica nos lo ha dicho, sí, es posible trabajar hacia un mundo sostenible. Sin embargo, se tienen que tomar decisiones que lleven hacia eso, ¿no? Entonces, acá esta es una presentación del último informe del Panel Internacional de Recursos, se llama el Global Resource Outlook del 2019, y en este se muestran dos escenarios, ¿no? Un escenario en el que no existe una desvinculación económica, una desvinculación del crecimiento económico versus la degradación ambiental. Si no existe eso, vamos a tener una mayor extracción, ahí dice, una extracción del doble de la cantidad de materiales con las que contamos, cuando si contamos con distintas alternativas sostenibles o con una producción sostenible, vamos a tener un 25% menos que las tendencias históricas. Vamos a tener, si no se cuenta con esas tendencias, vamos a tener 43% más de gases de efecto invernadero, cuando podríamos estarlas reduciendo a un 90%. Lo mismo en la producción de agricultura, se va a tener un 20% de incremento en el área o en el uso de tierras, cuando se podría reducir un 9%, y esto con proyecciones al 2060, es decir, teniendo en consideración los patrones actuales de crecimiento de población. Entonces, de que existen los recursos, están ahí. El cambio que tenemos que hacer es cuáles medidas vamos a adoptar para enfrentar a lo que se nos viene. Entonces, también se habla del uso de pastoreo, del uso eficiente de recursos, especialmente de la biodiversidad y de los bosques. Y eso, teniendo en consideración que estos patrones nos pueden dar incluso un 8% de crecimiento, del PIB. Entonces, no es que no vamos a crecer, quizás no crezcamos tanto, pero va a estar dentro, como lo explicaba Oscar, dentro de los límites planetarios permisibles. Y es más o menos para complementar la anterior respuesta que tiene que existir este desvinculamiento del crecimiento económico de la degradación ambiental, y es posible. O sea, ya hay muchos informes que lo respaldan, y bueno, aquí les he presentado un poquito más de la información puesta en resumen.
Bueno, y para complementar a Cristian y a Gloria, yo creo que el tema es la construcción colectiva, es como colectivamente la ciudadanía se hace partícipe de los procesos políticos, económicos, y pone de su parte. Esto no va a ser impuesto por nadie, tiene que ser construido colectivamente entre todos. Todos tenemos que poner un programa de arena para llegar a este espacio seguro y justo de la rosquilla. Y alcanzo a hacer la última. Hay una que ¿Sí? es bien general que dice, ¿por qué cuesta tanto que las universidades se sumen a la educación para la sustentabilidad? ¿Empiezo yo? ¿Dale? Ya, oye, ¿por qué cuesta tanto? A ver, es un tema de que las universidades son muy tradicionalistas. En la universidad cualquier cambio que uno intente cuesta montones. Hay una gran aversión al riesgo y al cambio entre los funcionarios de planta de las universidades, de los docentes principalmente, y eso es un problema permanente. Uno se ve qué pasa, qué funciona mejor en las universidades. La gestión de campus funciona muy bien. Hay ejemplos fantásticos de gestión de campus en muchos aspectos, en muchas universidades. Y ahí, claro, que los docentes no tienen mucho que aportar. Pero cuando uno habla de formación, ahí uno ve que los avances son realmente pocos. Y eso es un poco por esta tradicionalidad de las universidades. Yo creo que ahí está el punto central. O sea, hay universidades con rectores muy comprometidos, pero igual cuesta bajar hacia los profesores. Es una discusión permanente que tenemos en la universidad y lo he visto en Chile y en Latinoamérica. Esta es la respuesta principal. También, ¿Retomo yo o una vas a partir tú? acotación, Sí. sí, cortita, lo que decía recién Oscar también. Efectivamente hay de alguna manera, no sé si resistencia o más bien quizás como aprehensiones o temores a atreverse en las instituciones de educación superior a incorporar, ¿verdad?, este espacio, y también no solamente incorporarlo en lo discursivo, sino que también en lo que significa efectivamente acciones concretas. Y siento que ahí los estudiantes tienen hoy día un rol y un protagonismo muy importante, y también liderando procesos en las distintas instituciones. Nosotros tenemos también al interior de la red de instituciones donde los estudiantes han generado los cambios o han impulsado los cambios que luego las instituciones han tomado como parte de su espacio de gobernanza, su estrategia, y van, digamos, entonces que yo creo que también ahí nosotros tenemos una, una misión que es tratar de, en este caso, acercar esta brecha de resistencia hacia un proceso de cambio. Como decía Oscar también, y como ustedes lo mencionan, hay bastantes cosas que se pueden hacer, entonces creo que hay caminos y claro, efectivamente hay desafíos, pero también hay oportunidades, así que creo que ahí nosotros tenemos que ser parte también de generar este puente, ¿no?, entre lo que necesitamos cambiar y entre lo que los estudiantes pueden hoy día comenzar también a liderar, y en conjunto con, evidentemente, el área, digamos, ejecutiva o directiva de las instituciones. Y lo que señalabas tú también, el tema de la investigación. Ahí tú mostraste un dato súper importante, que no solamente es la formación, sino que también la investigación tiene que estar conectada con, y no solamente pensando en estos estándares, digamos, generales de alta productividad y todo lo que hoy día funciona en las instituciones, sino que tiene que estar al servicio justamente de estos procesos. Así que yo creo que hay varias alternativas y hay que seguir trabajando, definitivamente. Sí, ahí yo quería complementar que de pronto lo que pasa mucho, y yo creo que pasa bastante en esta región también, tiene que ver con el paradigma de la carrera profesional, ¿no? Finalmente, la manera en que se está formando en las universidades lo que hace es generar una sobreespecialización de ciertas líneas, y quizás no hay un vínculo tan potente entre la transdisciplinaridad que de alguna manera promueve el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, lo que había hablado anteriormente, por ejemplo, que quizás se está ocupando bastante a nivel escolar, que es la lógica del STEM o STEM más H, que de alguna manera busca generar desde la educación inicial la vinculación de las diferentes áreas de la educación para tener una visión un poco más global. En el fondo, hay soluciones que pueden ser evidentes para una persona
formación que para una persona con una formación completamente diferente no lo van a hacer. Entonces, es encontrar esas oportunidades de vinculación y desde ahí en adelante poder como construir un enfoque mucho más sustentable de la universidad. Y eso no tiene que ver solamente con la formación general también, sino que tiene que ver incluso con, como decía también antes Nelia, la investigación, la vinculación que tiene la universidad con la sociedad, porque pasa mucho también que finalmente muchas universidades, ¿cierto?, trabajan hacia sí mismas cuando podrían compartir el conocimiento y trabajar quizás en iniciativas de base, capacitando o participando quizás más en la educación informal y en la no formal, para generar trayectorias que quizás sean más diversas desde el punto de vista académico, pero que contribuyan de mejor manera quizás al desarrollo sostenible. Eso. Sí, me parecen muy pertinentes las intervenciones que han dado. Quizás ahí simplemente incluiría un poco de la importancia del compromiso institucional, ¿no? El compromiso que muchas universidades desde las cabezas puedan tener para que en las universidades hayan estos procesos. Si bien Nélida lo dijo muy bien, muchos procesos inician por los jóvenes, se tiene que tener un compromiso institucional y tiene que estar muy arraigado dentro de la misma universidad. Y en eso me parece fundamental este tipo de alianzas. Las redes universitarias de sostenibilidad me parece que han tenido un rol fundamental en la región para llevar o al menos impulsar un poco cómo las universidades van encaminándose hacia la sostenibilidad. Entonces, sí, esta pandemia nos ha llevado a repensar nuestras vidas personalmente. Me parece que también, y Cristian seguro nos puede hablar horas de cómo la educación se está replanteando, se está repensando, y no es mal momento para que las instituciones de educación superior que han visto todos sus procesos coartados y que han visto cómo todas sus materias, metodologías, métodos de enseñanza, cómo incluso evalúan, han llegado a cambiar la manera en la que lo han estado haciendo durante estos últimos años y los ha puesto a replantear de una manera distinta. Entonces, me parece que esto no debería solo quedarse en cómo se aprende, sino qué es lo que se va a aprender y cuál va a ser la relevancia de las instituciones de educación superior y cómo a partir de ese replanteo que se tienen que hacer las instituciones de educación superior se pueda generar o puedan integrarse estas alianzas que ya están presentes, que ya llevan trabajo, mucho camino recorrido, puedan integrarse a estos procesos. Muy bien. ¿No hay más preguntas, Ricardo? No hay más tiempo, Nelly. Ok, Bien, bueno, pero podríamos, bien grande qué el pena, ¿O no? podríamos estar. Ajá. Ricardo, hay más tiempo, ¿no? ¿Tú estás viendo la agenda? Sí, sí, podría ser para la última pregunta, Ah, para cerrar. Bien. Bueno, aquí pregunta una estudiante también de Universidad Magdalena, y ¿cómo lograr que la sostenibilidad y sus factores se hagan atractivos para aquellos estados que solo propenden por un desarrollo económico, sin contemplar daño ambiental ni social? ¿Se puede lograr sostenibilidad global sin esos estados? nadie quiere contestar. Está muy difícil la pregunta. No, está muy buena la pregunta y muy Sí. real. Me parece que es algo que mientras más uno trabaja en el ámbito ambiental y en el ámbito de la sostenibilidad, lo va pensando, lo va viendo y ve cómo muchos procesos pueden llegar a pararse incluso por situaciones así, ¿no? Entonces, me parece que tenerlo muy presente es algo muy real, pero siento que son épocas, como ya les decía, de replanteo. Hay muchos estudios que dicen que esta oportunidad de resetear no solo la manera económica en la que estamos produciendo, sino también la manera en la que se está aprendiendo y que se está trabajando. Entonces, me parece que nuestro rol ya como ciudadanos, como estudiante, que tú nos haces esta pregunta, es primordial para que desde tu misma postura y tu mismo rol como joven o como estudiante puedas aportar para que estos procesos puedan ser llevados hacia la sostenibilidad. No sé si ahí quieren complementar algo. Sí, a mí me gustaría decir que... No, dale, Cristian. Claro, y me gustaría decir que es cierto de repente que uno siente que
la agenda, no solamente en esta temática, sino que en bastante se para de repente porque hay estados que tienen una agenda quizás un poco diferente a lo que es la agenda más global, ¿no? Y yo creo que ahí entran varias cosas en cuestión. Primero, tomando un poco lo que decía Gloria, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el rol que la ciudadanía también vaya tomando en estos países. Hay que entender que si bien los estados son una maquinaria técnica, también tienen siempre un componente político que finalmente son los gobiernos de esos estados. Entonces, finalmente, a partir de eso, en la participación que puedan tener las diferentes personas de diferentes espacios, de maneras diversas, de diferentes géneros, orígenes, etcétera, en las votaciones incluso que uno puede tener en los países para elegir estos gobiernos y cómo se articulan esos programas de gobierno también con la maquinaria de los estados, uno puede producir en cambio. Es cierto que quizás son a mucho más largo aliento que lo que podríamos esperar para cumplir quizás la Agenda 2030, pero si es algo que uno podría abordar y que se puede trabajar de todas maneras desde la base o incluso la sociedad civil. Digamos que hay, sobre todo en el último tiempo, como decía Gloria, sobre todo con la pandemia, se ha visto un fortalecimiento del rol que ha tenido la sociedad civil en reportar, evidenciar y en mostrar también qué es lo que están haciendo los diferentes países y estados en diferentes medidas que han tomado con respecto a la pandemia. Entonces yo creo que eso ya se va a normalizar y aquí en el futuro, cuando esto ya esté un poco más contenido o efectivamente se convierte en una sindemia, vamos a poder ver cómo esto impacta en la manera en que estamos pensando el mundo, en las gobernanzas también, y en cómo eso va a impactar en las agendas globales que tenemos sobre sustentabilidad y derechos humanos también, por ejemplo. Bueno, y yo quería aportar también de que si uno revisa las declaraciones de los organismos internacionales importantes, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma ONU, UNESCO, ya hay muchas señales de que ya no es solo PIB, ya no es solo crecimiento económico lo importante, sino que van aportando todo el tema de bienestar, de medio ambiente, eso está en el tapete, y obviamente los gobiernos deben de alinearse a estas nuevas directivas, entonces yo creo que va a ser muy raro un gobierno que solo se guíe por el PIB en el futuro. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ya se agotó nuestro tiempo, qué pena, pero yo creo que, bueno, justamente queda, digamos, la invitación, como decía Gloria, a continuar en este trabajo de colaboración, ¿cierto? Agradecerles por este tiempo a nuestros tres invitados de esta tarde. También agradecerle a Ricardo que nos acompaña y nos ha acompañado y ha liderado esta semana. Ha sido un arduo trabajo. Felicitaciones, Ricardo, por todo el trabajo y los resultados, y esperamos, ¿verdad?, que esto siga creciendo y que efectivamente no tengamos que hacer una semana por la sustentabilidad en la educación superior, sino que la sustentabilidad esté presente en la educación superior. Así que muchas gracias a nuestra audiencia, a quienes nos acompañaron, a quienes nos preguntaron, y todas las felicitaciones también que se ha recibido en este webinar de Caminos hacia la Sustentabilidad. Muchas gracias a Oscar, Cristian y Gloria por su participación y Ricardo por su acompañamiento. Que estén muy bien, un abrazo grande desde la región del Maule, Curicó, Chile, para todos los que nos acompañaron esta tarde. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Gloria, gracias, Cristian, gracias, Gracias Nelly. por la invitación. Gracias, Chao. Nelly. Gracias, Buena tarde. Ricardo. Chao. Chao. Gracias, que estén muy bien.